Me tocó ser el primero, pensé que iba a ser Víctor, así que bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Mi nombre es Rodrigo Barbano, yo soy uno de los coordinadores junto con Mariana Rizzo, que está ahí sentadita, del proyecto Sitios de Memoria Uruguay, que es, tiene una página web que se llama sitiosdememoria.uy. Es un proyecto que se lanzó en el año 2019 de recopilación documental y sistematización de información sobre el pasado reciente, el terrorismo de Estado, los años previos de actuación ilegítima del Estado. Y bueno, y este proyecto originalmente, que no los voy a aburrir mucho, pero voy a hablar 5 minutos de esto, este proyecto originalmente era simplemente una georreferenciación de espacios represivos por donde habían pasado personas detenidas por motivos políticos, y con el paso del tiempo empezó a incorporar otro tipo de información, como las fichas de los desaparecidos y personas asesinadas por motivos políticos, obras audiovisuales, libros, causas judiciales asociadas al terrorismo de Estado. Digamos que una serie de información relevante para poder comprender este periodo, el periodo de represión y también de resistencia popular al autoritarismo y la dictadura. Después de un tiempo nos dimos cuenta de que habían muchas de estas historias que no habían llegado a libros, que no habían llegado a la actualidad, digamos, en forma de publicaciones o de investigaciones, y decidimos empezar a digitalizar material de época, boletines, volantes, afiches y obras publicadas en ese momento. Y es así como dimos con un libro publicado por un tal señor Luchtenberg, allá por el año 1974, que refería a la huelga general, probablemente el primer libro que hablaba de ella, publicado en Argentina. Y de rebote, por estas cuestiones de internet, nos encontramos con que este señor Luchtenberg no era ningún Luchtenberg, sino era el compañero que tengo a mi izquierda, Víctor Bacheta, que lo había publicado bajo un seudónimo. Buscando un poco por ahí encontramos un mail y decidimos escribirle a ese Luchtenberg conocido Bacheta, y como esas botellas al mar, ¿no? A ver qué pasa. Yo mando un mail y vemos qué pasa, a ver si responde. Muchas veces la gente no responde, se le pierden los mails, las cosas no llegan. Y lo que le escribíamos era: estimado Víctor, qué maravilloso, encontramos esta obra, también la conectamos con tu identidad real, nos gustaría poder digitalizarla y que estuviera disponible en sitiosdememoria.uy para que todo el mundo pueda acceder. Increíblemente responde al otro día con una generosidad increíble y una militancia por el acceso a ese material destacable. Lo que nos responde es, como si fuéramos conocidos de toda la vida: Rodrigo, para ir adelantando el trabajo, ya les voy mandando las tapas, este libro se puede digitalizar, se puede subir, también publiqué otro en el 93, también lo pueden subir. Quedamos como impactados y bueno, muy contentos por esta situación. Entonces ahí, como no teníamos el ejemplar del 74, le dijimos: bueno, es que necesitaríamos esta obra, ¿cómo hacemos? ¿Cómo no? Nos citó para su sede en Montevideo, que es una confitería del centro, y ahí nosotros esperando en realidad que lo que nos iba a dar era el librito ese del 74. Bueno, Víctor no solo cae con ese libro, sino que cae con 2 enormes carpetas de volantes y materiales y prensa clandestina que él se había llevado en los días de la huelga general, para que marcharon con él al exilio y los conservó durante 50 años, ¿no? Entonces Víctor no solo tuvo esa tarea militante y de tanta responsabilidad y de conservarla tantos años, sino que con una enorme generosidad y militancia por el acceso a esos materiales nos permitía digitalizarlos y ponerlos a disposición. Después de tenerlos digitalizados, le dijimos: bueno, Víctor, ahora que están prontos, van a ir a una colección que se va a llamar Origen Víctor L. Bacheta. Por supuesto, como para que se sepa cuál es el origen. Y ahí me dice: no. Esto, o sea, yo soy parte de un esfuerzo colectivo que me excede muchísimo, y me parece muy injusto que estos materiales aparezcan con mi nombre, porque por todo el esfuerzo de creación colectiva de estos materiales, todo el riesgo, todo el esfuerzo también de recopilación de estos materiales, yo solo fui como una parte de eso y me rehúso a que aparezcan con mi nombre. Es por eso que todos esos materiales están disponibles en sitios de memoria llamados Materiales de la Huelga General sin el origen, pero ahora se los estoy contando.
Víctor, con estas actitudes, creo que nos demuestra no solo una militancia importante por la divulgación de esta temática, sino por la apertura y por yo creo que un paradigma diferente de lo que refiere al acceso a la documentación histórica. Hoy estamos muy cruzados por todas estas situaciones de quién accede, cómo se accede, cuándo se especula, qué se libera, cómo se genera autoridad o política o académica, o cómo largamos toda la cual documentación, en qué momento. Entonces me parece que acá este libro, que a partir de hoy, además de que se puede comprar, y por supuesto que los invito y las invito a comprarlo en físico, también se puede acceder en formato digital para leer estas historias que no nos contaron. Pero no solo Víctor nos cuenta estas historias de esa época, sino que nos permite a nosotros hacernos nuestra propia historia a través del acceso a esa documentación que él también pone disponible. Y eso nos parece que es un paradigma de acceso que hoy por hoy es importante destacar en vista de todas las cosas que se están discutiendo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Yo simplemente voy a presentar ahora a estas personas, amigas, que estuvieron dispuestas a hacer un comentario sobre este trabajo. Y después, bueno, podemos inclusive tener preguntas o comentarios de todos ustedes. En primer lugar, va a hablar Fabiana Larrobla. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, investigadora, sobre todo en los temas estos del pasado reciente. Nos conocimos en las jornadas académicas de la Facultad de Humanidades el año pasado y fue justamente para analizar o comentar y discutir este tema de los 50 años del golpe de Estado. Después va a seguir Julián González Guller. Julián es un destacado docente, creo que dentro de la Universidad de la República es la persona que se ha especializado en el análisis del tema militar, que es el tema, creo que político, de los más importantes que tenemos hasta el día de hoy. Él es docente libre en la Facultad de Ciencias Sociales. Y en tercer lugar, Antonio Elías, él es economista y además hicimos un trabajo juntos no hace mucho buscando promover un debate dentro del movimiento sindical a partir del Instituto de Formación Sindical Universindo Rodríguez, que es el Instituto de Formación Sindical de COFE. Y bueno, creo que es muy apropiado oír las opiniones y los comentarios de estas tres personas. Buenas noches a todas y a todos. Le agradezco mucho a Víctor la invitación, es cierto, nos conocimos en las jornadas académicas de la Facultad de Humanidades el año pasado. Él presentó una ponencia que tenía que ver con la huelga general, con lo que había pasado. A mí me llamó mucho la atención y bueno, y ahí quedamos en contacto y a raíz de eso fue que recibí la invitación y considero un honor estar ahora acá, entonces compartiendo la presentación de este libro. Creo que cada vez que tocamos los temas sobre pasado reciente, la historia y las memorias, es algo que nos sigue convocando y removiendo internamente, ¿no? Hay temáticas que aún nos es muy difícil de conversar públicamente, de conversarlas colectivamente, de poder poner sobre la mesa las diferencias y eso trasciende además lo ideológico y las posturas de aquel momento o de este momento, porque tienen que ver también con la emoción, el sentimiento y el cuerpo puesto en juego, ¿no? Acá hay mucho cuerpo, mucha vida puesto en juego en esos momentos tan complejos, tan confusos, y me parece que en primer lugar lo que quiero destacar es que creo que el libro abre o continúa, porque en realidad no podemos ignorar lo publicado anteriormente, profundizando en esas reflexiones y en ese poner sobre la mesa cuestiones que son de difícil conversación.
En ese sentido, voy a volver a reiterar algo que ya comentó Rodrigo, pero hace casi 30 años Víctor publicaba su libro Las historias que cuentan, y que había muchas entrevistas allí, donde él también señalaba la dificultad para la respuesta de algunas de las interrogantes que se planteaban, y terminaba ese libro con algunas reflexiones que creo que se continúan que se profundizan en este segundo libro. También hace 12 años después, hace casi 20 años, Álvaro Rico publicaba 15 días que estremecieron al Uruguay, también haciendo referencia a la huelga general, y también señalaba la dificultad que existía para que los entrevistados pudieran decir, comentar o contar los sucesos o lo que les había pasado durante el desarrollo de la huelga, sobre todo durante julio y cuando ésta fue levantada. O sea que es una temática que recorre de alguna manera la historia emocional. Es un tema que cuando uno lo conversa, además, se actualiza rápidamente. Se actualiza, despierta pasiones, disputas, incluso reproches, señalamientos, juicios. Eso, de alguna manera, genera que sea un tema de difícil abordaje, ¿no? No es fácil hablar sobre algunos temas que nos implican a todos, pero que fueron muy relevantes para la historia de este país y que sin duda, además, dejan marcas, no solo en la historia sindical, sino en la actualidad del movimiento sindical. Entonces, parece ser evidente que hay acá nudos temáticos que son, como decía, de difícil abordaje, ¿no? Porque también, como decía antes, no solo se trata de lo ideológico, no se trata de lo que yo pienso, está mucho más profundo ahí, porque todos se jugaron muchísimo y pusieron en riesgo su vida. Y también hay mucha frustración, expectativas que fueron frustradas, incomprensiones de lo que pasó, complejidades en las comunicaciones de ese momento, y creo que entonces cada cosa que nosotros logramos escribir sobre esto, que podemos poner sobre la mesa, que podemos poner más claro, ayuda a que podamos desentrañar y también nos ayuda a poner en conversación, ¿no? A poder conversar y reflexionar sobre esto. Digamos que a 50 años del hecho podemos decir que tal vez es posible tener una mirada un poco más desapegada, no digo objetiva, pero sí desapegada, que nos permita mirar con distancia y que nos permita abrir la comprensión y el entendimiento sobre lo que sucedió y sobre las decisiones que se tomaron, unas y otras, y sobre cómo fueron tomadas también. No para justificar ni para explicar, sino simplemente para poder comprender. De esa manera la experiencia puede ser internalizada, puede ser reelaborada, y entonces podemos como profundizar. Es como si pudiéramos decir, bueno, no me gusta utilizar mucho la palabra avanzar en esto de ir hacia adelante y hacia atrás, pero es como si pudiéramos incorporar una experiencia que luego no es necesario repetirla. No en esto de no hacer una huelga general, sino en esto de las disputas en las tomas de decisiones, las disconformidades, las competencias, el no respeto por decisiones tomadas en un ámbito o la mala interpretación de decisiones tomadas en otros ámbitos, por ejemplo. El libro comienza con un análisis fundamentalmente de la década anterior al golpe, recorriendo la evolución de las Fuerzas Armadas uruguayas casi que hasta el presente, deteniéndose en las modificaciones que hicieron posible la construcción de un marco legal antes de la dictadura, algo en que las Fuerzas Armadas y el poder civil estuvieron muy atentos porque de alguna manera sentó una base en donde pudieron fundamentar la legitimidad de las acciones posteriores, ¿no? En esto de las medidas prontas, de la Ley de Seguridad del Estado, digo, el avance autoritario hacia la dictadura. Y además la creación de las agencias. Creo que esto es muy importante para tampoco ubicar el evento de la dictadura como una excepcionalidad, sino como digamos, casi como una consecuencia de todo un largo proceso de pasaje del autoritarismo del Estado que podemos decir que comienza en el año 47 tal vez, para poner una fecha, con la creación del Servicio de Inteligencia de Enlace, que Víctor también hace bastante mención de él, que es cuando comienzan a realizarse los seguimientos y las vigilancias, sobre todo a integrantes del Partido Comunista y del movimiento sindical y todo lo que también del anarquismo, porque todos aquellos movimientos que tuvieran mucha presencia a nivel de los sindicatos fueron
cuidadosamente perseguidos, anotados en fichas patronímicas, todos sus movimientos, y eso después sirvió, por supuesto, para cuando la dictadura finalmente se concreta, para que los otros servicios de inteligencia los utilizaran en el desarrollo y planificación de sus operativos. Este recorrido también, que nos lleva al golpe de Estado, también se detiene en el análisis de los partidos, de todos los partidos. Ahí podemos registrar la sensación de caos, ¿no? Sobre todo 72, febrero del 73, como una crisis política realmente que genera un quiebre, un punto casi que de no retorno. Ya era imposible volver hacia atrás, ¿no? El caos, la dificultad de tomar posturas, las confusiones, muchas expectativas sobre los comunicados 4 y 7. Estoy tratando de hacer acá una síntesis. Ustedes, la mayoría, supongo todos, conocen las diferentes posturas que se manejaron tanto dentro de la izquierda como en los partidos tradicionales con respecto a todo esto que pasó en la crisis de febrero, que fue realmente una crisis en donde aparece un escenario que, por más que se podía prever, fue inesperado y fue novedoso para los partidos y para los movimientos sociales y sindicales, en donde no estaba claro qué actitud tomar, ni cuál era la estrategia a seguir en ese momento. Realmente hoy, con el diario del lunes, uno podría decir que tal vez estaba muy claro. Cuando uno se sumerge en ese momento, se da cuenta de que era realmente una situación de desborde, de extrema crisis, donde era imposible poder ver con claridad y donde en realidad muchas de las acciones fueron guiadas por la intuición. Finalmente, después de este recorrido, llegamos, y en diálogo con este proceso histórico que Víctor va analizando, muy sintéticamente y muy inteligentemente, debo decir, porque no es fácil sintetizar en un libro que no es grande, todos estos procesos y todos estos eventos, ¿no? En la selección de aquello en que se va a detener. La verdad que en ese sentido lo felicito a Víctor. Y paralelamente a esto comienza con la historia de la CNT, ¿no? Con un título que ya nos sugiere: luchas y polémicas sindicales. Así nos va introduciendo en esta historia, en la historia de la unidad, en lo que costó, en lo que cuesta y lo que nos cuesta aún habitar la diferencia. Y las disputas internas, la influencia de los partidos en el movimiento sindical, la red que se teje entre los sindicatos y lo partidario, eso es algo que también ha sido muy discutido en el presente. Por tanto, no es una discusión que haya pasado, sino que es una discusión que sigue, y aunque el contexto sea otro, es interesante poder realizar una acumulación de lo que ya pasó y de lo que ya se discutió y de lo que ya se vivió, para poder generar otro tipo de dinámicas hoy en el movimiento sindical e incluso en el relacionamiento que tienen con las organizaciones de izquierda. ¿Cuál es la autonomía o la independencia del movimiento sindical? Eso también es un tema que está atravesado. ¿Cuáles son los ámbitos en donde tomamos las decisiones? ¿Cuáles son los ámbitos donde esas decisiones, después cuando se ejecutan, de alguna manera no respetan, o en la interpretación de algunos no respetan las decisiones originales? Toda esa trama de discusiones a través, que también a veces es muy sutil, como está planteada la diferencia, como la plantea Víctor en el libro, toda esa trama del recorrido necesario para una unidad casi imposible en el mundo y casi impensada acá, pero que finalmente se logró, hace que el tema de habitar la diferencia sea realmente muy importante. Ahora, lo que esta unidad no nos puede impedir es la discusión y la reflexión sobre eso. Que la unidad no sea el obstáculo para no discutir sobre aquello sobre lo que pensamos diferente, lo que sentimos diferente, o las estrategias que incluso en ese momento estaban en discusión. Es imposible, o es muy fantasioso, pensar que los partidos políticos de izquierda, las organizaciones revolucionarias de izquierda, que tenían estrategias pensadas que iban desde la acumulación de masas, la guerrilla, la insurrección popular, no permearan después con sus propios militantes a la organización sindical, que también se planteaba esta misma discusión. Eso me parece que aunque sea un tema incómodo, porque lo es, no es ni para que lo justifiquemos, ni para que expliquemos, porque todos sabemos cómo es que se dan esos cruces, y porque además somos las mismas personas, no somos otras personas las que estamos acá y después son otras personas las que están allá.
Somos las mismas personas circulando por diferentes ámbitos de militancia, realizando diferentes acciones, y es impensable que nos podamos dividir. Entonces, me parece que una de lo que dispara, por lo menos de lo que me dispara este libro, esta reflexión, es, bueno, cómo poder de alguna manera conjugar lo diverso en esa unidad, pero además también las dobles militancias. Cómo poder conjugar las dobles, las triples, las múltiples militancias para no tener que caer en especulaciones o en reuniones secretas, aparte que habilitan la no claridad, la confusión, la frustración y también mucho resentimiento y mucha bronca muchas veces, que también hay que ponerlo esto, porque creo que atraviesa. Yo he visto discusiones en la actualidad sobre la huelga general y es como si estuviéramos viviendo la huelga general en ese momento. ¿No? Es como, ¿esto está pasando ahora? Pregunto. No, pasó hace 50 años. Entonces, claramente es algo que nos atraviesa, ¿no? Que recorre la historia no solo del movimiento sindical, sino también de las organizaciones políticas que participaron en esa huelga. Y además, la historia olvidada de otros participantes de la huelga, ¿no? De otras organizaciones que también apoyaron, que Víctor las rescata perfectamente. Entonces, estas reflexiones se pueden encontrar allí en el capítulo último sobre el carácter de la huelga general, que me parece un capítulo muy interesante, ¿no? De cómo, que de nuevo, ¿no? Es como un disparador personal, cómo poder conversar sobre lo que pensamos diferente y no poner en riesgo algo que es estratégico como la unidad del movimiento sindical. Cómo además poder conversar de la huelga y saber que fue un evento histórico, impresionante, incomparable, de resistencia popular, pero poder también conversar sobre aquellas debilidades o aquellas decisiones que tiempo después pudieron decir, bueno, tal vez deberíamos haber hecho otra cosa. ¿Cómo podemos conversar sobre eso sin pensar que estamos violando un santo, ¿no? ¿Cómo podemos desacralizar para poder conversar? Y digo conversar y no discutir, porque no me parece que tenga que ver con quién tiene razón o con quién no tiene razón, o quién estuvo bien o quién estuvo mal. Me parece que trasciende esos juicios de valor y tiene que ver con esto que hablábamos antes, de poder hacer una integración y una elaboración de una experiencia que realmente fue formidable y terrible al mismo tiempo, por la cantidad de detenidos que hubo, por los muertos, por los torturados y por todo lo que luego, y por ese momento de cierre de la huelga, que realmente fue un momento triste, más allá o más acá de que si debía hacerse o no debía hacerse, o si daba para más o daba para otra cosa. No se puede evadir la tristeza de ese momento, ¿no? Y recordar que el 9 de julio fue la última manifestación popular abierta. Después de allí, las formas de resistencia pasaron a la clandestinidad, el espacio público fue tomado por la represión y bueno, y de allí en más ya se trató de otra cosa. Dos cositas más antes de terminar. Me parece muy importante todos los documentos que están en el libro acerca de documentos del Ejército que dan cuenta del seguimiento, del cuidado del detalle en la vigilancia a todo lo que era la huelga general, lo que también nos informa de la importancia que tenía para las Fuerzas Armadas esto que estaba sucediendo. Es importante verlos, es una novedad, me parece que está muy bien la publicación de todos estos informes militares y policiales, y que no solamente refieren a Montevideo, sino que también hablan del interior de la República. Son informes muy detallados, de mucho conocimiento, ¿no? De las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Conjuntas ya en ese momento, de OCOA, de las regiones militares del Ejército, que en todo el territorio nacional estuvieron atentos y vigilantes a esto. No fue descuidada la vigilancia, no fue impulsiva, sino que hubo una planificación atrás y un gran cuidado en este seguimiento de la huelga, que es para prestar atención también. Y otra cosa que quería decir, que quería comentar, que vos, Rodrigo, de alguna manera lo introdujiste y que en realidad es un tema de actualidad, y que está en el libro también, en un apartado, en un recuadro, es el tema del acceso a los archivos. Ahí Víctor cuenta su dificultad para acceder a los archivos,
los distintos protocolos, según, no sé si niveles de investigador, si uno está investigando o está investigando menos, o si tiene, o qué legitimidad tiene en esto. Y digo que el tema de los archivos es algo que recorre la historia de estos últimos 20 años de manera sistemática. Lo digo como que alguien que tuvo el privilegio de acceder a esos archivos cuando otras personas no podían hacerlo. Lo digo desde ese lugar. Lo digo reconociendo todo lo que pesa sobre eso, lo que pesa el silencio, el secreto impuesto, el no mostrar, el miedo, en definitiva el miedo. Para mí, desde este lugar, al mismo tiempo que lo logro comprender, me siento bastante distante de esa sensación de miedo. Pero sí es cierto que para unos y para otros y para los otros y para aquellos, los archivos siguen siendo otro tema en disputa. Tan en disputa que es difícil conversar, porque a veces la negativa surge simplemente porque ¿quién dice que va a abrir los archivos o quién dice que no los va a abrir? Entonces, hay algo acá que también es como para que podamos abrir una mesa de diálogo, una mesa de conversación no especulativa, porque finalmente el manejo de los archivos en esta situación durante 15 años no se logró laudar un protocolo común, ni centralizar los archivos, ni tener normas de acceso claras. De hecho, ni siquiera yo, trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, tenía idea de cómo era que se accedían a los archivos. Eso genera un manejo discrecional. Algunos tienen los documentos, algunos hacen política con esos documentos, otros crean fama con esos documentos, pero al final no logramos acceder a ellos y tampoco logramos conocerlos, porque en realidad el tema de los archivos va mucho más allá del documento que leemos, sino saber qué tipo de documento estamos leyendo, quién confeccionó ese archivo, cuál es el grado de veracidad, de verificabilidad del archivo, del documento en cuestión, qué agencia lo confeccionó, en qué momento histórico, en diálogo con qué otras cosas están. Pero bueno, creo que es un tema que por algo nos vuelve otra vez a cruzar, otra vuelta estamos discutiendo sobre esto. Me parece que es muy importante hacerlo, que es muy importante además de alguna manera preguntarse cada uno por qué no quiero que se abran los archivos o por qué quiero que se abran los archivos. Capaz que parece un poco rara la pregunta, pero yo empezaría por allí. Le preguntaría a cada uno de ustedes por qué quieren que se abran los archivos o por qué no quieren que se abran los archivos. Y bueno, muchas gracias, Víctor, por el libro. La verdad, un gran disparador. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Víctor por el honor que me hace o que me hizo al invitarme a presentar este trabajo. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Por suerte, Fabiana nos ahorró, me parece, buena parte del trabajo porque ya describió en alguna medida los contenidos del libro. Así que, bueno, las cosas que quería decir, que además parece como que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque en realidad, sin haber conversado entre nosotros, en realidad lo que había pensado decir no se pisa con lo que habló Fabián, así que está todo bárbaro. Lo primero que quería decir era que me parece que como tantas cosas que pasan en la vida, esta casualidad, porque me consta que en realidad esto tiene mucho de casualidad, más allá de que es la continuación de un larguísimo trabajo de Víctor, ¿no? Ya se habló de Lustenberg en la Argentina, enseguida del golpe de Estado y de la huelga, y este material en realidad es como la continuación de aquello que hizo Lustenberg, que publicó Lustenberg, pero al mismo tiempo es una casualidad, porque en realidad la gran novedad que tiene este trabajo es resultado, bueno, sí, no de una casualidad, sino de una tosuda voluntad de Víctor de acceder a cierta información
que no había sido hecha pública, pero que casualmente a alguien, no se sabe bien cómo ni por qué, se le dio por liberar esa información y entregársela a Víctor, porque bueno, tanta cosa se pide y no se logra acceder, ¿no? Ahora se acaba de pedir el material del informe que habían hecho los generales para el comandante en jefe, para Bertolotti, y parece que no está, que no lo encuentran, que no se sabe qué pasó. Entonces, también en esto de los archivos hay que tener un poco de cuidado, más allá de los comentarios que hacía Fabiana, con los cuales yo concuerdo básicamente. Esto me trajo a la cabeza esa cuestión que a mí me provoca tanta sorpresa y en algún punto un poco de indignación. Sabemos a dónde vive, qué hace, qué piensa, cuánto gana, cuántos hijos, etcétera, etcétera, de cada uno de los pobres que viven en este país. Pero no sabemos nada de los ricos. A los militares no los estudia nadie, salvo Julián, que ahora va a dejar de dar clase y los estudiantes de ciencias sociales se van a quedar sin el taller que yo doy, porque el taller se va conmigo, ¿no? Entonces, bueno, como que hay un tema que es en alguna medida indignante desde mi punto de vista, la atractividad que tiene para los académicos, para los estudiosos, la realidad de los pobres, de los que no tienen poder, ¿no? Y lo poco atractivo que parece que fuera la indagación sobre aquellos que tienen poder, ¿verdad? Obviamente es mucho más difícil acceder a la información de quienes tienen poder. Cuánta plata tienen, dónde la tienen, cómo la hicieron, qué hacen con ella, ¿no? Todo eso es bastante difícil. Y los que tienen mucho poder viven atrás de los muros, ¿no? Y de las rejas, que además ahora las rejas les ponen chapas para que no se pueda ver. Antes eran solo rejas, ahora también le ponen chapas. Y entonces es bastante más difícil que averiguar qué pasa en un cantegril, ¿no? Porque lo que pasa en un cantegril es simplemente ponerse a averiguar y se averigua y se acabó. No hay nada que lo pueda impedir llegar a él, ni consecuencias que puedan caer sobre quien intenta o logra penetrar en esa realidad, ¿verdad? Así que bueno, creo que ha sido una casualidad, pero bueno, una iniciativa producto también de un largo trabajo que es más que oportuna por la fecha en la que estamos, ¿no? Es uno de los primeros libros que aparece, recién lo conversábamos con Elías, sobre el tema del golpe de Estado. No sé si saldrán más libros en los próximos días, pero es uno de los primeros que sale, ¿no? Y yo, antes de hacer un par de comentarios que quería hacer, a pesar de que capaz que para muchos puede ser obvio, me parece que siempre vale la pena, porque bueno, me presentaron como académico, como docente, en fin, qué sé yo, decir que las ciencias sociales, a lo que yo me dedico, no son ciencias neutrales. Nosotros no somos como el investigador que está en el laboratorio y observa, ¿no? Que mezcla un reactivo con otro, en fin, y qué es lo que se produce. No, no. Nosotros somos parte de la realidad que estudiamos y por lo tanto, como yo le digo siempre a los estudiantes, es bueno tomar en cuenta de que los académicos somos parte de este mundo, ocupamos un lugar en este mundo y miramos este mundo desde ese lugar que ocupamos. Y por lo tanto, si bien tratamos de comprenderlo con la mayor profundidad posible,
no somos seres incontaminados y por lo tanto nuestros puntos de vista, nuestros enfoques, nuestras opiniones no son neutrales, ¿verdad? Y esto yo siempre intento dejárselo claro a los estudiantes. Pero además tampoco soy un neutral, porque los acontecimientos que relata el libro de Víctor me tuvieron como un protagonista. Yo fui protagonista también, como muchos de ustedes fueron protagonistas. Yo fui un protagonista muy especial y cuando lo leía recordaba, muchas veces se pregunta, bueno, y ahora salió un libro que justamente están los cuentos de una serie de personajes respecto a qué estaban haciendo el día del golpe. Bueno, yo en aquel momento era un habitante de lo que se conocía como la tercera especial de Punta Carretas, y en aquella época, muchos de ustedes se acordarán, desde Punta Carretas, como no había muchos edificios y los árboles no habían crecido tanto, se veía la llama de la refinería de ANCAP, a la que se refiere Víctor como un elemento muy importante en la huelga. Es todo un tema en sí mismo, el tema de la refinería y de la llamita de la refinería de ANCAP, ¿no? Y cómo desde la tercera especial de Punta Carretas mirábamos aquella llama todas las mañanas a ver si estaba prendida o no estaba prendida. Y el festejo de cuando la llama en una determinada mañana ya no estaba prendida, ya no se veía, lo cual quería decir que la refinería había dejado de funcionar, ¿no? O sea que bueno, estas referencias para señalar un poco desde dónde estoy hablando, ¿no? Y a mí me parece que quería resaltar un par de elementos. En primer lugar, lo que ya dije, lo novedoso que aporta el libro en el sentido de incorporar una fuente original que hasta ahora no se conocía, que eran los archivos militares sobre la huelga general. Es decir, se conocían un montón de cosas sobre la huelga general, pero no se conocían los archivos militares, y este es un elemento que indudablemente contribuye a echar una luz diferente, nueva, diferente, sobre estos eventos que Víctor presenta y analiza, y también da cuenta de que, contrariamente a al relato militar, que generalmente enfatiza de que en realidad ellos no estaban preparados, no sabían de qué se trataba, los había agarrado de sorpresa, y y que muchas de las cosas que pasaron fueron resultado de que no sabían, en fin, que no estaban preparados para el asunto. Macanas. Los archivos que Víctor publica muestran en qué medida los militares estaban preparados, conocían y sabían muy bien qué cosas mirar, cómo mirarlas, dónde mirarlas, digamos, contribuye junto con otro montón de cosas que hoy en día ya sabemos, de que en realidad desde hacía muchos años los militares se estaban preparando para lo que luego hicieron, ¿no? No solo el golpe, no solo la represión a la huelga, sino todo lo que vino después, ¿verdad? Y los años de terrorismo que tuvo que vivir el país. Así que bueno, me parece que el libro da cuenta entonces de un uso muy inteligente que Víctor viene haciendo, no solo en este caso, ya hay 2 o 3 descubrimientos que ha hecho a través de un uso inteligente de esa ley que todavía no hemos logrado aprender a usarla eficazmente, que es la Ley de Acceso a la Información Pública,
a pesar de que ya hace unos años que está vigente, tanto la ley como el decreto que la reglamenta, pero que tenemos que lograr incorporar mucho más eficazmente a nuestras prácticas en todos los ámbitos, ¿no? Académico, periodístico, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, otro gran tema es que me parece que el libro rescata un conjunto de debates a los que se refería Fabiana desde otro punto de vista, un punto de vista más emocional, si se quiere, ¿no? Que el que yo les voy a plantear. Un conjunto de debates que tuvieron lugar en la izquierda hace medio siglo, o sea que son debates muy viejos, pero que sin embargo no conviene olvidar por muchas razones, y el libro nos los presenta nuevamente, los pone otra vez arriba de la mesa, lo hace además de una manera muy sólida, seria, madura, y yo creo que la importancia de recordar estos debates, de volver a ponerlos en la agenda, si se quiere, tiene que ver con distintas razones, ¿no? Por un lado, que son parte de una acumulación histórica del movimiento popular, ¿no? Que tienen que ser atesorados como un aprendizaje, una experiencia que es necesario ponerla a disposición de la gente más joven, ¿no? Es decir, nosotros los vivimos, tomamos partido, nos peleamos, en fin, qué sé yo, pero el resultado es, digamos, lo que decanta de todo eso es un montón de aprendizajes y de experiencias que es bueno que las nuevas generaciones los tengan a disposición, ¿no? Pero además no son debates viejos en el sentido de perimidos, todo lo contrario, son debates que siguen teniendo mucha actualidad, más allá de que a veces adoptan otras formas, ¿no? O que se procesen alrededor de otros asuntos, pero son debates que siguen estando muy vivos, los debates que plantea el libro, todos los debates que rodearon a la huelga general y que le dieron forma, digamos, a la huelga general, ¿no? Y como ocurre generalmente, es muy difícil establecer hoy quién tenía razón, quién no tenía razón, desde un punto de vista, digamos, parándonos desde un punto de vista desapasionado, digamos. Podemos en nuestro corazón, ¿no?, sentirnos más cerca de unas posiciones que de otras, en fin, lo que fuere, pero digamos, intentando pararnos desapasionadamente frente a los debates que Víctor nos plantea y que tuvieron lugar en la huelga, es muy difícil decir, bueno, estos tuvieron razón, aquellos se equivocaron, porque, y además yo creo que no tiene mucho sentido intentar dirimir quién tenía razón y quién no lo tenía, porque en realidad, digamos, como parte de la historia, el fenómeno es que los hechos ocurrieron como ocurrieron. Y bueno, y no tiene mucho sentido plantearse qué hubiera pasado si se hubiera tomado una decisión como quería aquel que quedó en minoría y que entonces la decisión no se tomó. El fenómeno es que, si bien el devenir histórico es un proceso que siempre está abierto, en el cual los participantes tienen lo que en ciencia política llamamos capacidad de agencia, es decir, tienen posibilidad de cambiar la historia, de tomar decisiones y cambiar la historia, hacer que la historia vaya para un lado o vaya para el otro. Ahora, el problema es que una vez que la historia ya ocurrió, ya pasó, ya es historia, bueno, de lo que se trata, bueno, es de tratar de atesorar esa experiencia como un hecho que de alguna manera puede alimentar nuestro conocimiento y nuestras capacidades para
actuar como seres libres y pensantes, con voluntad y con, como decía, con capacidad de transformar la realidad. Y aquí hay un montón de preguntas, de debates, que a mí me gustaría citar algunos, ¿no? ¿Cuándo se quebró la democracia? ¿Cuándo fue el golpe de Estado? ¿No? Esto que conmemoramos este año, ¿cuándo fue? Porque en realidad, como siempre, Uruguay es una cosa un poco rara y es imposible comprender el golpe de Estado sin analizar el largo proceso que empieza en el 68, ¿no? de desarrollo del autoritarismo que va conduciendo a ese resultado final que es el 27 de junio, pero que tiene un montón de jalones que muchos de ellos, no cualquiera no, pero muchos de ellos podrían llegar a interpretarse como que aquí se dio el golpe de Estado, ¿no? Es decir, los años que gobernó Pacheco con medidas prontas de seguridad, bueno, ¿qué era eso? Eso era democracia. En fin, y si no era democracia, ¿qué era? Entonces, todos esos debates están en el texto que nos presenta Víctor, y me parece que están muy bien planteados y es interesante que volvamos sobre ella. Y bueno, y después el famoso debate, ¿no? ¿Fue correcta la estrategia de acumulación de fuerzas que se desarrolló en aquella época por parte de la corriente mayoritaria del PIT-CNT y del movimiento popular? ¿O en realidad hubiera habido que, como se decía en aquel momento, unificar las luchas y dar grandes peleas decisivas que finalmente nunca se dieron, digamos? Pero bueno, el hecho es que, digamos, lo que podemos saber es lo que ocurrió, cómo se desarrollaron los acontecimientos, después el fenómeno de los comunicados 4 y 7 era expresión de corriente. Esto sí es más fácil decir quién tenía razón y quién no la tenía. Eran sectores peruanistas, ¿no? Los comunicados 4 y 7, o en realidad era un gran verso, como decían los militares que después estuvieron la mayor parte presos, ese bicho no existía en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que quizás la gran conclusión que uno puede sacar, me parece a mí, y esto es una opinión muy personal, es que del libro, ¿no? Del libro en diálogo con la realidad, ¿no? Es que sin caer en chauvinismos que a mí la verdad que no me gustan nada, pero hay que reconocer de que tenemos un movimiento popular como existen pocos en el mundo, no sé si hay otro. Tenemos una central obrera como no hay muchas en el mundo y probablemente sea la única, y tenemos un movimiento político de izquierda unificado que tampoco tiene parangón en el mundo. O sea, hay una realidad muy especial que además es un tesoro que tenemos y que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos, y que eso es resultado, entre otras cosas, de toda esa experiencia y en particular de la experiencia que nos trae Víctor otra vez a la memoria, ¿no? Es decir, que lo que hoy tenemos, esas riquezas que hoy tenemos, también son un resultado de lo que pasó con la huelga general, con la resistencia a la dictadura, con la salida de la dictadura, y con un elemento que yo creo que es muy importante y es que aparece con bastante claridad en el texto de Víctor,
es que es muy llamativo cómo los protagonistas de aquellos debates en aquel momento tan dramático como la huelga general, sin embargo, todos los grandes protagonistas cuidaron la unidad del movimiento sindical de una manera absolutamente asombrosa. Nadie rompió, por más que las discrepancias hayan sido muy fuertes, muy profundas, muy duras, pero todo el mundo tuvo esa idea de cuidar esa herramienta que yo creo que tenemos que seguir cuidando con particulares medios. Así que bueno, yo quiero felicitar la iniciativa de Víctor y agradecerles la atención. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar, por supuesto, agradeciéndole a Víctor el honor de haberme invitado a participar en esta actividad. Voy a tener un enfoque distinto, por supuesto, nada ha sido coordinado, yo tengo un enfoque distinto. Víctor en el libro empieza diciendo, leo, que el libro no pretende ser la versión más completa y veraz, sino que está abierta al debate y precisamente busca desarrollarlo, debatir. Para ser fructífero, ese debate tiene un requisito imprescindible, distinguir entre hechos y opiniones. En los primeros hay que ponerse de acuerdo, no hay opción. En la segunda alcanza con respetarnos, dice Víctor. Entonces yo quiero separar lo que en el libro son hechos, hay una cantidad de documentación muy sólida, y lo que son opiniones. Y Víctor tiene opiniones, tiene una opinión clarísima, clasista. Sostiene la posición de la tendencia combativa, de la 3F, de los grupos que enfrentaron de forma más radical a la dictadura y en el momento anterior y en el momento posterior. O sea, no es un historiador neutral, no mira desde arriba, sino que está mirando con los pies en la tierra y lo que se reunió y lo que él habla es de lo que reunieron los del GAU, de la huelga general, y además marca que en el GAU podía haber otras diferencias, dice, podía haber múltiples posiciones. Entonces, este es un libro de un combatiente y nosotros podemos discrepar o no con las opiniones, pero las opiniones son las que hay que discutir. No son opiniones, esto no es una muestra de lo que es la maravilla de la unidad del movimiento sindical, porque lo que muestra el libro a lo largo de todos los puntos que marca es una cantidad de veces, y lo dice a título expreso, en que no se respetaban las decisiones tomadas a nivel de la mesa representativa y en el secretariado se otras posiciones, y lo dice, y nombra, y en tal lugar pasó esto y esto. El libro va contando los procesos del enfrentamiento al Pachecato, todo el enfrentamiento de febrero del 72, todo lo que fue el enfrentamiento a la huelga general, y sigue después analizando cosas que pasaron después. O sea, hay un tema, hay un posicionamiento claro, de una posición clasista, asociada a lo que definíamos en línea general la tendencia combativa, las 3F o como quieran, que tenía una posición diferente al sector predominante del Partido Comunista. Y analiza claramente por qué entiende que el Partido Comunista se equivocaba, porque dice claramente se sometía a lo que era el lineamiento de la Unión Soviética de no chocar, no tener determinado tipo de enfrentamiento, porque había un reparto del mundo y entonces apostaba. Analiza también la OLAS y la posición del Partido Comunista respecto a la OLAS y la posición revolucionaria. O sea, este es un libro para leerlo apasionadamente. Eso es lo que yo siento. O sea, yo leía el libro, a ver, como decía el compañero, bueno, todos tenemos una historia. Bueno, yo tengo la misma historia. Yo no estaba en la tercera especial de Punta Carretas, estaba en Libertad, o sea, en el penal, así que más o menos lo mismo. Y hemos vivido un montón de cosas similares. Y toda esa historia la viví. Como bien decía él, la vivimos muchos de los que están acá las vivieron. Entonces, no estamos leyendo un libro de historia. Estamos leyendo una historia desde un combatiente. Y como él dice bien, hay que respetar. Podrán opinar en contra todo lo que quieran y estar a favor todos los que quieran, pero hay que respetarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, pero creo que lo que dice sigue ahora,
sigue vigente, no es cosas del pasado, son cosas del presente. Sigue habiendo profundas diferencias en el movimiento sindical sobre temas claves. En un momento habla Víctor de la concepción electoralista y del movimiento sindical tratando de someterse a visiones electoralistas. ¿No han escuchado recientemente decir que el plebiscito para eliminar la SAFAP en la reforma de la Seguridad Social no es conveniente por razones electorales? ¿No lo han escuchado? Lo han dicho una cantidad de dirigentes políticos y permean el movimiento sindical. Bueno, si se va con un plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social, entonces acá podemos perder las elecciones. No es la concepción de enfrentamiento que uno quiere, porque, por ejemplo, en ese tema, claramente, desde una posición clasista, uno dice, la única forma de evitar que se mantengan las AFAP y el lucro en las pasividades es con un plebiscito que los elimine. Porque 15 años de gobierno del Frente Amplio no se tomó una medida para sacar las AFAP. Entonces, eso vamos a esperar que gane el Frente Amplio para... Y aclaración, yo soy frente amplista, no es que hablo de... Yo soy frente amplista, pero la verdad es la verdad. O sea, o hacemos un plebiscito y reformamos el sistema de seguridad social en profundidad, o habrá si ganara el frente, habría discusiones, hay sectores, todos sabemos, y acá viene también lo mismo. Durante el gobierno del frente, en mi caso, como también tengo historia, yo era parte de la red economista izquierda. Y la red economista izquierda hizo una cantidad de cuestionamientos a las políticas económicas que llevaba. Todo, pero una cantidad. Hicimos 3 libros, los presentamos en el Paraninfo, tuvimos respaldo muchísimo. Pero se lo llevó el viento. O sea, digo, al final del día, las reformas, la lucha por la que nos planteamos en determinada época, quedó en un proceso de agua tibia. ¿No? Ese proceso, que es lo que se presenta ahora. No radicalicemos las cosas porque si no, no ganamos las elecciones. ¿Y ganamos las elecciones para qué? Entonces, esa tensión está en el movimiento sindical. Y están las mayorías, y están los que tratan de maniobrar de que se haga una cosa y no la otra. La unidad no es ninguna maravilla. La unidad es una concepción clasista que nos permite enfrentar al enemigo. Pero después, internamente, es como si uno... invito a todos a que vean un matrimonio cómo funciona. Cuando uno rasca, hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y eso es la vida. Pero sí, Víctor lo resalta, hay 2 cosas que resalta claramente, la importancia de la unidad y la importancia de tener un programa de la clase obrera, el programa de solución del Congreso del Pueblo. Bueno, esa discusión, si nosotros defendemos un programa de cambio, o lo que estamos defendiendo es algunas reformas que mejoren las condiciones de vida de la gente. Es un tema de fondo. Eso está vigente todos los días, está vigente donde caminemos. Entonces, uno mira el libro y lo lee, y entonces lo que yo siento es que vale mucho la pena leerlo. Vale mucho la pena leerlo y vale mucho la pena debatir. El que no esté de acuerdo, que debata. Porque una cosa que plantea Víctor, y está muy bien, él está pidiendo debatir. Él no presenta este libro para que sea el recuerdo de lo que pasó. Presenta este libro para que se debata, de hecho, lo que estamos haciendo. Este libro tiene que ver con el hoy. No es un recuerdo del pasado, no es una memoria que queda, no, tiene que estar vivo. O sea, a mi entender, este libro obviamente hay que distribuirlo, hay que llevarlo, entre otros lugares, al movimiento sindical, porque acá hay enormes, o sea, están contadas detalladamente posiciones que se van tomando el movimiento sindical, y hay momentos del libro que yo también comparto, donde, por ejemplo, ante en febrero del 72, del 73, cuando don Carlos Quijano, desde Brecha, es prácticamente el único que denuncia claramente que eso es toda una patraña. Y Víctor detalla cuidadosamente lo que fue diciendo cada uno, que dijo esto, o sea, el propio general Liber Seregni, todos hablando de que de alguna manera, inclusive Seregni, que para mí es un ídolo en millones de cosas, y Víctor también después lo resalta, que había que negociar con las Fuerzas Armadas de alguna manera. No podemos tener una salida sin diálogo con las Fuerzas Armadas. O sea, hay todo un mareo. Y bueno, el Partido Comunista en particular se ató de manos con el 4 y 7 hasta el final. Hay dirigentes del Partido Comunista
que lo han dicho. Y Guiní es uno en varias publicaciones, inclusive en un libro que sacamos en COFE sobre la historia de COFE y Guiní, y hay un libro sobre Guiní también. Él dice, sí, en ese momento yo les dije, recuerdo, claro, está en el libro, yo le dije que sabía por ser dirigente sindical de todo lo que era el sector público, trabajaba con los trabajadores que estaban en las Fuerzas Armadas, los civiles. Entonces sabía cómo funcionaba. Entonces dice, no, esto es así, así, así. Y no le hicieron caso. Y lo dice, yo dije tal cosa y bueno. Entonces, ¿qué es después, cuando la huelga general, de la misma manera que marcó en Quijano la posición sobre los 4 distritos, marca Sereñi, como ya Sereñi, inmediatamente de golpe, el 28 de junio, hace una declaración y llama al enfrentamiento, llama a acumulación de fuerzas, llama al frente a ponerse junto a los trabajadores. O sea, es un libro que va recorriendo muchas cosas, no es un libro que se quedó en la lógica de juntar información, sino que es un libro con posiciones. Entonces, va tomando posiciones y va marcando, y acá pasó esto, acá pasó lo otro. Entonces, hay que leerlo porque nos vamos a ver reflejados, sobre todo la gente que tiene militancia, nos vamos a ver reflejados en las discusiones de hoy. Cuando hace la introducción, Víctor dice que tuvo una dura polémica, el Partido Comunista le hizo una dura polémica, obviamente, si en aquel momento, cuando se publica el libro del 74, denuncia, de hecho, todas las medidas que había tomado el Partido Comunista para frenar la cosa. Y entonces dice esta. Entonces las pone. Entonces los comunistas en aquel momento querían matar a Lustenberg. No existía, pero entonces digo, o sea, es un libro en el que el autor se identifica plenamente quién es, dice de dónde habla y habla claro. Y, por ejemplo, cuando uno va al epílogo, para no hacerla muy larga, cuando uno va al epílogo, él dice, habla de la dictadura. Una de sus consecuencias principales fue reforzar la dependencia económica del Uruguay como proveedor de materias primas para los países capitalistas centrales. El modelo extractivista de desarrollo implica el saqueo en gran escala de los recursos naturales de los países situados en la periferia del sistema. En Uruguay explotan la fertilidad de la tierra, el agua y pretenden sumarle yacimientos minerales y de hidrocarburos de escaso valor y de gran impacto ambiental. Está hablando de hoy. En las últimas décadas, sin decisión de gobiernos ni de mayorías parlamentarias de turno, Uruguay fue conformando un entramado legal de tratados bilaterales, leyes de protección de inversiones y decretos subsiguientes que habilitan a grandes inversiones extranjeras y las empresas ejecutoras a pasar por encima de normas legales y constitucionales, eludiendo la justicia nacional e incluso en un proceso sostenido de lesión de la soberanía nacional. Esto es hoy, el agua, saben el agua, todos conocemos lo que pasa. Bueno, acá cuando habla del impacto ambiental, hablemos de la gran sequía. Y para dar el final, y no ser muy largo, creo que ya fui largo, en el final dice Víctor, la herencia de la dictadura, tanto en materia de verdad y justicia, como económica, social y ambiental, pone en riesgo la integridad del país hoy. Este desarrollo enajena y degrada nuestros bienes naturales e hipoteca cada vez más la soberanía nacional. Esperamos contribuir con este aporte a la construcción de un nuevo Uruguay. No se puede vivir del pasado, pero es necesario conocerlo para rescatar aciertos y no repetir errores. Este es el aprendizaje de la historia que merecemos. Si reconstruir la memoria es un requisito de la salud personal, romper los silencios de la historia es la condición para recuperar la salud de una nación y crear un proyecto de país. Digo yo, en este sentido, este libro convoca al debate para el cual es imprescindible el acceso a los registros históricos de los hechos que hasta la fecha han sido ocultados por tirios y troyanos. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Yo quiero agregar solamente alguna cosita. Una preocupación central en este trabajo es mostrar
que la herencia que tenemos del periodo dictatorial es muy grande y está muy pendiente hoy en los hechos y en la situación actual del país. Es decir, yo lo digo, no han sido solo las lesiones o las violaciones de los derechos humanos. La dictadura no vino solo por la obcecación represiva y asesina de algunos militares, es decir, vino a cumplir un plan político, un plan que estaba además digitado desde afuera claramente por el grado de intervención que tenía Estados Unidos en ese momento, que está absolutamente demostrado por los archivos que a esta altura se han logrado conocer. Entonces la dictadura vino para asegurar que se cumpliera un plan de desarrollo que había sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional y a lo largo de los años no lo podían ejecutar, no lo podían llevar a cabo porque había un movimiento social y político que no se los permitía. Y entonces el proceso de violación de la institucionalidad, de degradación de la República y de acercamiento, aproximación al golpe de Estado, es un proceso que se inicia más agudamente en el 68, pero ya venía de antes incluso, porque la represión se había ido recrudeciendo. Y finalmente no tienen otra alternativa, vamos a decir ellos, que llegar a la dictadura y al golpe de Estado. Y ese modelo de desarrollo, me permiten, es el modelo de desarrollo que tenemos hoy. O sea, este modelo de desarrollo que se está viviendo en el país no surgió de la nada, no es un invento posterior a la salida de la dictadura. No, es el resultado, es la continuidad de ese modelo que hasta el día de hoy sigue vigente. Eso por un lado. Y por el otro me parece que hay que destacar también el tema de las Fuerzas Armadas, que yo trato de explicar la evolución que tuvieron desde mucho antes del propio golpe de Estado, como aquí se mencionaba, porque ese proceso, es decir, ha habido en la sociedad uruguaya, de aquel tiempo, y me temo que puede estar pasando hoy también, un gran desconocimiento de lo que son las Fuerzas Armadas, un gran desconocimiento de lo que son los procesos internos de las Fuerzas Armadas, de lo que es la doctrina y cómo se aplica la doctrina. Entonces, el hecho es que además hoy estamos en una situación que no retrocedió exactamente a la situación del Uruguay y de la República antes del 73 o antes del 78. De ninguna manera, porque la salida de la dictadura con el Pacto del Club Naval y todo lo que viene después no restablece esa institucionalidad y esa democracia que teníamos antes del 73 o antes del 78. Es decir, de la dictadura se sale con una institucionalidad, vamos a decir, democrática a medias, en donde las Fuerzas Armadas han conservado, y lo conservan hasta hoy, un grado de autonomía institucional que no tuvieron antes, pero que lo siguen teniendo hoy. Yo pongo un solo ejemplo allí, pero digamos que no sería el único, que es lo que pasó en la crisis del año 2002, cuando en medio de la crisis el entonces ministro de Economía, Achugarri, se reunió con los comandantes en jefe, porque los comandantes querían un aumento del presupuesto militar para alimentar a la tropa. Entonces Achugarri les dijo, sí, cómo no, pero si ustedes me ponen en la cuenta bancaria, a mi nombre también, además del de ustedes, lo que ustedes reciben de los fondos de Naciones Unidas por las misiones de paz del ejército uruguayo en el exterior, que son del orden, por las cifras que se conocen, eran del orden de los 50 millones de dólares anuales. Y los comandantes dijeron que no. Punto. Y ahí se acabó la discusión. O sea, la discusión en la comisión parlamentaria sobre el llamado espionaje en democracia. Yo le digo llamado espionaje en democracia, porque ese espionaje
es el trabajo de inteligencia que ya venía haciéndose desde mucho antes en el Uruguay, desde mucho antes del golpe de Estado, y que se sigue haciendo hasta hoy, porque es la doctrina militar que lo exige. Es decir, el ejército no es como un partido político que por una circunstancia coyuntural, como se decía acá, no, nos sorprendimos, tomamos tal decisión, vamos... No, es una máquina de elaborar planes, de prever situaciones, de definir hipótesis de conflicto y estar preparado para ellas. Entonces trabaja, es muy eficiente, pero la responsabilidad de esa situación es del sistema político que tenemos hoy. O sea, se dice por ahí, se ha dicho incluso en la discusión parlamentaria, creo que de la última ley de inteligencia que se votó, creo que en 2018, que la doctrina de seguridad nacional se estaba derogando con esa ley, dijo entonces el oficialismo, que era el Frente Amplio. Y la oposición dijo no, que ya había sido derogada hacia 23 o no sé cuántos años. Minga, porque hoy no se habla del enemigo interno, el marxismo, el comunismo y la subversión, pero se le asigna, y eso es una decisión de los últimos gobiernos, la misión de seguridad a las Fuerzas Armadas, no solo de defensa del exterior. Y entonces la vigilancia de la paz interior, según estos documentos, son decretos oficiales de los gobiernos actuales, la paz interior es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Entonces es lo mismo, porque digamos, en la doctrina de seguridad nacional el tema clave es que el enemigo está dentro de la sociedad. Y si el enemigo está dentro de la sociedad, el ejército actúa en consecuencia. Pero entonces no debemos culpar al ejército de que actúe en consecuencia, sino quien le autoriza y quien concuerda con que esa sea la doctrina de las Fuerzas Armadas uruguayas. Ese es un problema del sistema político, no es un problema de las Fuerzas Armadas. Entonces, esas son cosas que me parece que son absolutamente actuales y que por eso me llevan a decir incluso que si estas cosas no se deciden, no se resuelven claramente, el tema de no más terrorismo de Estado está ahí sobre la mesa y depende de las decisiones que se toman sobre esto. Sobre el tema del acceso a la información, la verdad, que ya los amigos lo comentaron, ¿no? En estos días está ahí, ¿no? Es decir, el problema es que yo creo que la política partidaria, perdónenme esta opinión, ¿no? Pero la política partidaria hoy está liquidando a este país, ¿no? O sea, porque ahora parece que la pelea partidaria es a ver quién es más transparente o quién es más oscuro. Pero señores del gobierno, señores de la oposición, lo que nosotros queremos hacer como ciudadanos y como periodistas es acceder a la información. No se precisa una ley para liberar una documentación. Con una orden administrativa del ministro alcanza. No se precisa una ley y hacer un debate parlamentario sobre si liberamos o no liberamos. Eso es absurdo. Y cuando se dice que no, también me pasó, porque esto me pasó en este trabajo. Yo hice el mismo pedido de acceso al archivo al Ministerio de Defensa y a la Universidad de la República. Y en los dos casos me dijeron que no. En el caso del Ejército, de la Fuerza del Ministerio de Defensa, me dijeron que no podían entregar porque no tenían nada. Cosa que evidentemente es falso, porque yo, por otro lado, por suerte, con la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, pude acceder. Son esas cosas, ¿no?, que uno aprende. Hay que pedir en 3 o 4 lados distintos porque alguno afloja, ¿no? Bueno, tuve esa suerte y pude mostrar que realmente había documentación. Y cuando dicen que no la tienen y no la pueden entregar porque no la tienen, es mentira, punto. Y en el caso de la universidad, me perdonan, pero me dijeron que no tenían un lugar donde poder ir a verlo. Cuando ese archivo, el archivo Berruti, está desde el año 2006. Digamos, y pudo ser que hay que clasificarlo, que hay que encontrar un método, una tecnología para buscar. Bueno,
busquen todo lo que quieran, pero no me lo filtren a mí. O sea, yo no necesito decir clasificar y cosas, siempre es administrar según el punto de vista del que clasifica. Es una forma de paternalismo, de censura, que simplemente está limitando el acceso a la información. Entonces, señores, unos y otros, déjense de embromar, o sea, liberen la documentación y punto, porque ¿a quién se quiere proteger?